Cordial saludo, tutora. Espero se encuentre muy bien. Hoy vengo desarrollando la tarea 5, que es el video, donde hablaré de 3 escuelas de la administración, desde sus inicios hasta la actualidad, cómo se siguen aplicando, su evolución, y también hablaré de un enfoque de la administración. Espero todo quede bien. Cualquier cosa estaré pendiente. Entonces, según el estudio que hice en la investigación, la Escuela Científica de la Administración es una de ellas. Es una que desde sus principios hasta el día de hoy sigue en vigencia. Entonces, la Escuela Científica de la Administración, también conocida como Taylorismo, es una de las primeras escuelas del pensamiento en gestión y administración. Surgió a principios del siglo XX con el trabajo el pionero de esta escuela fue Frederick Winslow Taylor. Y bueno, sus inicios fue a principios del siglo XX, donde Frederick Taylor, que es considerado el padre de esta escuela, propuso el Taylorismo como un enfoque científico para la administración. Se basó en el análisis de tareas y la aplicación de métodos sistemáticos para mejorar la eficiencia. En su obra más influyente, que se llama Principios de la Administración Científica, presentó métodos para optimizar la productividad mediante la estandarización de procesos y el estudio de tiempos y movimientos. El énfasis en la eficiencia y la productividad fueron cosas fundamentales en la escuela clásica de Taylor. El- a lo largo del tiempo, otros teóricos como Henry Gant, Frank y Lillian Gilbert, entre otros, contribuyeron al desarrollo de esta escuela, Sin embargo, recibió críticas por su enfoque mecanicista y su énfasis en la maximización de la eficiencia a expensas de las necesidades y el bienestar de los trabajadores. Sufrió una evolución hacia la administración moderna, hacia la administración científica moderna de la actualidad. Pues con el tiempo la gestión científica se integró con otras corrientes de pensamiento de administración, como la teoría clásica, de esta teoría de Henry Fayol, y la teoría de las relaciones humanas de Elton Mayo. Esto llevó a un enfoque más equilibrado que consideraba tanto la eficiencia como el factor humano en las organizaciones. Eso quiere decir que en la actualidad, aunque haya evolucionado y se ha integrado con otras teorías, los principios de la escuela científica aún influyen en la gestión moderna. Conceptos como la mejora continua, la eficiencia operativa y la aplicación de métodos científicos para optimizar procesos siguen siendo relevantes en el mundo empresarial contemporáneo. La escuela científica, para cerrar, la escuela científica se puede decir que sentó las bases para el estudio sistemático de la administración y ha dejado un legado duradero en la gestión de las organizaciones, aunque su enfoque inicial ha sido matizado y complementado por otras corrientes de pensamiento a lo largo del tiempo. Otra escuela de la cual también voy a hablar es la escuela de las relaciones humanas. Pues sus orígenes fue en la década de los 90, 1990, y surgió como una respuesta a las limitaciones de la escuela científica, que se centraba en la eficiencia de la productividad sin considerar adecuadamente las necesidades y el comportamiento humano en el trabajo, como ya anteriormente lo venía hablando. El experimento de Howe Turner, que se realizó en la fábrica Western Electric en Chicago, fue crucial para el desarrollo de esta corriente. Puesto que en ese estudio, que originalmente se enfocó en la relación entre la intensidad de la luz y la productividad, pues sorprendentemente encontró fue que el factor clave era la atención que se prestaba a los empleados y cómo se sentían con su respectivo trabajo. Entonces, el énfasis en el factor humano. Los investigadores, incluidos en ellos Elton Mayo, Fritz Roysty Bellberg y William Dixon,
Concluyeron que los aspectos sociales y psicológicos tenían un impacto significativo en la productividad. Descubrieron que las relaciones sociales, la atención de los supervisores y el sentimiento de ser valorados como individuos tenían un efecto positivo en la moral y la productividad de los trabajadores. Se, la evolución de esta escuela fue hacia una gestión más humanista. La Escuela de las Relaciones Humanas promovió una visión más humanista de la administración. Abogaba por tratar a los empleados como seres humanos y no solo como trabajadores que realizan tareas. El impacto en la teoría y práctica actual pues provocó un cambio en la perspectiva de la gestión, incorporando el enfoque de las necesidades y motivaciones de los empleados. Su influencia se refleja en enfoques modernos como el liderazgo transformacional, la gestión participativa, la atención a la cultura organizacional y la importancia de la satisfacción laboral en el rendimiento de los empleados. En resumen, se puede decir que la Escuela de las Relaciones Humanas revoluciona la administración al enfocarse en aspectos psicológicos y sociales de los trabajadores, reconociendo el factor humano que desempeña un papel crucial en la parte productiva y el éxito a la organización. Otra escuela también de la cual voy a hablar es la Escuela Clásica de la Administración. Esta escuela que surge por figuras importantes como Henry Fayol y Max Weber, pues se guió principalmente esta escuela identifica 5 funciones de gestión: planificación, organización, dirección, coordinación y control, y 14 principios de la administración que se consideran fundamentales para la práctica administrativa. El énfasis en la estructura y la organización. La escuela clásica pues se enfoca en la estructura organizativa, la división del trabajo, la jerarquía y la búsqueda de la eficiencia a través de la racionalización de procesos. Max Weber introdujo la teoría de la burocracia, destacando la importancia de una estructura organizativa clara, reglas y procedimientos definidos y la separación entre la autoridad y la propiedad. Pues constantemente esta escuela desarrolló principios universales. Fayol propuso principios de la administración que consideraban universales y aplicables a cualquier tipo de organización. Estos incluían principios de la división, como la división del trabajo, la autoridad y responsabilidad, la disciplina, la unidad de mando y otros, que consideraban fundamentales para una gestión eficaz. Críticas y evolución a medida que el tiempo avanzaba. Esta escuela fue criticada por su enfoque excesivo en la estructura y la eficiencia, a expensas de considerar adecuadamente las necesidades y motivación de los trabajadores. Estas críticas llevaron al surgimiento de otras corrientes como la Escuela de las Relaciones Humanas y entre otras. El legado y la relevancia actual. Aunque ha sido criticada por su enfoque, mecanista, la escuela clásica dejó un legado significativo en la gestión. Muchos de los principios de los conceptos introducidos por Fayol y Weber, como la división del trabajo y la organizativa, la autoridad formal, siguen siendo fundamentales en la administración moderna. Se puede decir que, en resumen, la escuela clásica sentó las bases para el estudio formal de la administración al introducir principios universales y enfocarse en la eficiencia de la estructura organizativa, aunque ha sido complementada y criticada por otras áreas corrientes de pensamiento. Su influencia perdura en la gestión contemporánea. Voy a hablar también de el enfoque contingencial en la administración, que se sigue todavía utilizando hasta el día de hoy en la actualidad. Bueno, principalmente el enfoque de la administración desarrollado en la década de 1960 como una respuesta a las limitaciones de las teorías anteriores, pretendían establecer principios universales aplicables a todas las situaciones organizativas. Es decir, dejar que todo sea como un estándar para todas, que sirva para todas las organizaciones.
El énfasis en la adaptación y flexibilidad, a diferencia de las teorías anteriores que buscaban principios universales, el enfoque contingencial enfatizaba la importancia de adaptar las prácticas de gestión a las circunstancias únicas de cada organización. Reconoció que lo que funcionaba en una situación, es decir, en una organización, pues no iba a ser totalmente efectivo para otra. Los factores de los contingentes es que identifica los factores como el entorno, la tecnología, la cultura organizacional, la estructura, el tamaño, entre otros, que influyen en la eficiencia de las prácticas de la gestión. Por ejemplo, la estructura organizativa plana puede ser efectiva en una empresa pequeña y ágil, pero no en una organización grande y compleja. Evolución hacia la complejidad. A medida que el enfoque contingencial evolucionó, se reconoció pues la complejidad de las interacciones entre diferentes variables contingentes. Los estudios y análisis se centraron en comprender cómo múltiples factores interactúan y afectan el funcionamiento y la eficacia organizacional. La relevancia en la actualidad también fue fundamental, puesto que el enfoque contingencial sigue siendo relevante en la gestión actual. Las organizaciones modernas enfrentan entornos dinámicos, cambiantes. Esto quiere decir que el enfoque proporciona un marco para adaptarse a las circunstancias cambiantes que representa cada organización, que va presentando cada organización, puesto que la flexibilidad y la capacidad de ajustes se consideran elementos clave para el éxito organizacional en la actualidad. En resumen, se puede decir que el enfoque contingencial revolucionó la administración al reconocer la importancia de adaptar las prácticas de gestión a contextos específicos. Su enfoque en la adaptabilidad y flexibilidad sigue siendo relevante en un mundo empresarial que enfrenta constantes cambios y desafíos. Esta es mi tarea número 5. Muchas gracias por la atención prestada.